Bien, en esta clase veremos los papiros. ¿En qué consisten los papiros? La importancia de estos hallazgos. ¿Cuáles son? Los papiros proceden del siglo III. El Textus Receptus son manuscritos del año 1000 después de Cristo, en cuanto a la antigüedad. Los códex sinaítico, vaticano, del siglo IV, siglo V. Y los papiros mucho más antiguos, porque proceden del siglo III. Mostraron que los cristianos egipcios de aquella época poseen el mismo texto que nosotros encontramos en los grandes códex de los siglos IV y siglo V. La crítica indicaba que los líderes eclesiásticos en los días de Constantino el Grande habían inducido cambios drásticos en el Nuevo Testamento. Cuando se descubrieron los papiros, esta crítica quedó obsoleta, porque no se habían visto notables cambios entre los papiros y lo que se encuentran posteriormente en los códex. Mostró también que el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento no fue como se pensaba el idioma del Espíritu Santo, sino que fue en el idioma koiné. ¿Cuáles son estos grandes papiros? El papiro P45, un cuarto de una copia de los cuatro evangelios y hechos, corresponde a la primera mitad del siglo III, había sido conservado. El P46, que significa papiro 46, la se le dio. Contenían todas las cartas de Pablo, principios del siglo III. Manuscritos con una tercera parte del libro de Apocalipsis de comienzo del siglo III, el papiro 47 o el P47. La importancia de estos papiros. Además de las cartas universales y pastorales, estaban representados todos los libros nuevos testamentarios y corresponde al siglo III. Es decir, todos los manuscritos del siglo III del Nuevo Testamento estaba completo, que son, ¿cuántos? 700 años más antiguos que el Textus Receptus y más antiguo que el Vaticano, el Códice Sinaítico, 100 años más antiguos todavía. Esa es la importancia de los descubrimientos de estos papiros. La antigüedad de nuestros testigos del texto y de toda la Biblia griega había sido reducido del siglo IV, comienzo del siglo II. También están los papiros Chester Beatty. Se trata de 11 porciones de códex de papiro fechado entre la primera parte y la segunda mitad del siglo II. Contiene la mayor parte del Nuevo Testamento, incluyendo la Epístola a los Hebreos y el libro de Apocalipsis. Eso es en cuanto a los papiros. Tuvieron lugar estos hallazgos en los años 1930. Evidentemente, Martín Lutero, Tyndale, Wycliffe, Casiodoro de Reina, la Biblia de King James, no tuvieron acceso a esta documentación que nosotros estamos analizando ahora, porque fueron encontrados en el año 1930. El grupo original de papiros Beatty consiste de 11 manuscritos, aunque al principio se pensó que eran 12. 8 de estos contienen parte del Antiguo Testamento en griego, partes considerables de Génesis, Números y Deuteronomio, y parte de otros libros, incluyendo Esther, Ezequiel, Daniel. 3 manuscritos en el Nuevo Testamento son griegos. Esto lo vamos a obviar porque no hay seguridad con respecto a este papiro que se fue encontrado en una de las cuevas de Qumran. Algunos han indicado que pertenece al Evangelio de Marcos, pero no hay certeza acerca de eso. Por lo tanto, no vamos a profundizar más en esta pequeña porción. Observen. Eh, no se sabe de qué porción puede ser. Algunos indicaron que es de Marcos, pero no hay seguridad. Por lo tanto, no vamos a profundizar más en este tema del papiro 7Q5. Es un documento encontrado en los rollos de Qumran. Algunos dijeron que pertenece al Evangelio de Marcos, pero no hay seguridad. Papiro Ryland, el P52.
contiene 5 versículos de papiro del capítulo 18 del Evangelio de Juan, del verso 31, 33, 37, 38, fechado en torno al año 125 después de Cristo. Mire la época, la distancia a la que hemos llegado al estudiar los papiros. El texto recepto del año 1000 después de Cristo. Codex Vaticano Sinaítico siglo V, siglo IV después de Cristo. Algunos papiros siglo III. Y ahora ya nos vamos al siglo segundo. Nos encontramos en el año 125. No es completo el papiro de John Ryland, el P52. Solo contiene 3 versículos bíblicos de la Biblia. Pero esos 3 versículos bíblicos son de tanto valor que supera a todos los comentarios hasta el día de hoy que se han escrito. Algunos dicen que es superior, que todos los, como de más valor, que todos los comentarios del Evangelio de Juan de esos versos bíblicos, porque son del año 125 después del Señor Jesucristo. Este fragmento de códex de papiro se conserva en John Ryland Library de Manchester. Contiene 5 versículos del capítulo 18 y sobre una sólida base paleográfica, el papiro se fechó en el año 125 después de Cristo. Con toda probabilidad se trata de una copia egipcia. Entre los años 90 y 100, el papiro Ryland demuestra que poco después de su redacción, el Evangelio de Juan ya circulaba entre las comunidades cristianas de Egipto. Estamos hablando del año 90 y año 100. 25 años después, ya en Egipto era necesaria una copia del Evangelio de Juan. Según los críticos de la Biblia, el Evangelio de Juan fue escrito en el año 160-170 después de Cristo. Los críticos, los racionalistas, los que no creen en la inspiración de la Sagrada Escritura. Pero este papiro echó por tierra lo que la crítica había sostenido hasta ese tiempo. Indicaba que el Evangelio de Juan se escribió 160-170 por otro autor que no fue Juan. También están los papiros Bomer Papyri, escrito el año 200 después de Cristo. El papiro P75 contenía parte de Lucas, parte de Juan. El papiro P74 corresponde al siglo VI o siglo VII, contiene los Hechos y las cartas universales. El P72 contenía las cartas de Pedro, de Judas. Resumiendo, la crítica bíblica encierra un gran valor de papiros. Los códices unciales, los minúsculos, referencia bíblica de los padres de la Iglesia. Pero para recuperar el texto original del Nuevo Testamento, las antiguas versiones de la Biblia y los leccionarios litúrgicos de la Iglesia poseen también un gran valor. Todo ese material tenemos para reconstruir el Nuevo Testamento. Versiones antiguas de la Biblia, códex, papiros, unciales, leccionarios, cita de los padres de la Iglesia. Antonio Cruz, en uno de sus libros, señala que para que el mensaje cristiano haga impacto en la sociedad actual del siglo XXI, se requiere considerar 3 aspectos que no se le ha dado suficiente importancia: la garantía de nuestra fe, la manera de comunicar el mensaje y la puesta en práctica de sus contenidos. Respecto a la historicidad de nuestra fe, señala que es la historia un importante aliado del cristianismo. Es el apoyo científico a la autenticidad de nuestro mensaje. Un solo documento original del siglo II, él está pensando en estos papiros, que haga referencia a los orígenes del cristianismo, tiene más valor que 100.000 páginas de apologética cristiana que se escriba hoy. Un fragmento del Evangelio de Mateo en un pedacito de papiro da más credibilidad a la escritura que todos los comentarios publicados en los últimos 100 años, comenta Antonio Cruz. Los papiros de Bomer son de gran valor. Los materiales cópticos son muy significativos, pero mucho más importante son 3 escritos del Nuevo Testamento. Incluyen un texto temprano de la mayor parte del Evangelio de Juan,
una copia antigua de Primera y Segunda de Pedro completa, y grandes porciones de Lucas y de Juan en un códex temprano. Consideraciones del crítico para reconstruir el texto. Aquí ya vamos a una parte más compleja de la crítica textual. El hermano Andrés me había hecho una pregunta: ¿cómo podemos nosotros saber cuál es la escritura más acertada, más original o, o la más fiable? Bueno, esa pregunta lo resuelven los críticos textuales. Y ahora vamos a ver cuáles son esos criterios que emplean los críticos textuales para la reconstrucción del texto del Nuevo Testamento, a propósito de la multitud de documentación que disponemos actualmente. Los críticos textuales trabajan con los manuscritos, los códex, las versiones antiguas de la Biblia, los papiros, los pergaminos, los unciales, los minúsculos, los leccionarios, la cita de los padres de la iglesia. Todo eso se compara y se trata de determinar la lectura original y la lectura más fiable. ¿Cuáles son los criterios que emplean ellos? Estos son los criterios. Escoger los manuscritos en griego más prestigiosos. Eso es lo primero que hacen los críticos textuales. Escoger los manuscritos en griego más prestigiosos que los otros. Los críticos del texto dividen los testigos del texto según los tipos de texto. Estos vuelven a ser comparados entre sí para reducirlo a un solo tipo original, que está lo más cercano posible del texto original. Cuando, cuando los críticos textuales, mis hermanos, dicen escoger los manuscritos griegos más prestigiosos, ¿qué se quiere decir con eso? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿O me pueden indicar cuáles son los más prestigiosos manuscritos en griego? Lo estuvimos viendo anteriormente, los más prestigiosos, ¿cuáles son? Comenzaba con S y el otro con B, o con V. El Códice Vaticano y el Siriaco puede ser, o... Muy bien. Codex Vaticano y el Codex Sinaítico. Muy bien. Codex Vaticano y el Codex Sinaítico. ¿Y por qué se consideran son más prestigiosos que los otros textos? Estuvimos viendo que son breves, son austeros, no hay un proceso de refinamiento, no se mejoró el vocabulario, no se corrigió la sintaxis, no se mejoró el estilo, sino tal cual como se recibió, se transmite. En cambio, los otros documentos se refinaron las construcciones sintácticas. Recuerde que los que están escribiendo el Nuevo Testamento son de habla aramea, pero que están escribiendo en su segundo idioma. Cuando alguien escribe en su segundo idioma, no escribe correctamente, porque es su segundo idioma, no lo maneja bien. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los escribas? Corrigieron la sintaxis original para que fuese mejor, de mejor estilo, de mejor vocabulario. Y hay algunos textos bíblicos que no se entiende qué significa. Bueno, los escritores añadieron algunas notas explicativas. Los manuscritos más prestigiosos no se hizo ningún tipo de corrección. Ahora ya se entiende cuáles son los más prestigiosos y por qué. Muy bien. Esos son los criterios que emplean los críticos textuales para determinar la lectura más fidedigna de la Biblia. Esto lo están haciendo los críticos textuales. No lo estamos haciendo nosotros los predicadores, los críticos textuales. En predicación esto no se trabaja con esto, porque hay que trabajar con los manuscritos en griego. Luego
Es preferible la antigua, es preferible la antigua a la recién lectura. Si yo, por ejemplo, veo, usted va a identificar inmediatamente una letra que va a ser griega, pero usted la va a identificar porque también en castellano es la misma. Si yo veo en un manuscrito, por ejemplo, esta letra, que es la alfa, en un manuscrito lo veo así. Y en otro manuscrito yo veo la alfa de esta manera, así. ¿Cuál creen ustedes que es la más antigua? Una es uncial, esta, y esta es minúscula. ¿Cuál es la más antigua lectura? La mayúscula. La La uncial, muy mayúscula. bien. Excelente. O la uncial, muy bien. Están en pleno ya el lenguaje de introducción a la Biblia. Uncial, muy bien. Perfecto. ¿Se entiende la idea entonces? ¿Se entiende? Eso es lo que hacen, o los criterios que utilizan los críticos textuales para determinar la lectura la mejor. Es preferible la antigua a la reciente. ¿Qué más? ¿Qué otro criterio emplean? Este otro criterio van a emplear. Mejor la lectura complicada que la lectura sencilla. ¿Por qué razón la lectura más complicada que la más sencilla? Porque los escribas exhibían una tendencia a allanar las construcciones que a ellos les parecía difíciles. Resulta más probable que un copista haya facilitado una lectura difícil que no haya oscurecido una lectura fácil. Por eso es preferible una lectura más complicada que la más sencilla. En Juan capítulo 1, verso 18, manuscrito de gran calidad lee: Dios unigénito. Pero otros leen Hijo unigénito. Esta lectura es una facilitación de la primera. La primera además está confirmada por los papiros P66, P75. Se debe concluir entonces que esta es la lectura original. Dios unigénito y no Hijo unigénito. Porque Hijo unigénito está aclarando lo que quiere decir la primera lectura, que es Dios unigénito. ¿Cómo puede ser posible que Dios sea unigénito si Dios no tiene, nunca ha sido creado, nunca ha nacido? Entonces se explicó mucho mejor ahí. Hijo unigénito. ¿Se entendió esa parte, verdad? Mejor la lectura complicada que la más sencilla, porque los escribas trataban de que la lectura fuera mucho más fácil para los siguientes lectores que la original, que no se entendía. El otro criterio que emplean los críticos textuales para determinar o fijar un texto más fidedigno es: mejor la lectura corta que la lectura larga. ¿Por qué? Porque los escribas tenían una tendencia natural a añadir más que a sustraer. Se basa en la tendencia de los copistas a la amplitud, como se demuestra por las explicaciones, glosas y elementos aclaratorios que se van introduciendo en el texto. En Lucas, capítulo 15, verso 21, algunos manuscritos añaden: tenme como alguno de tus jornaleros. Adición que más fácil de explicar, pues precisa el cumplimiento exacto de lo que había prometido hacia el Hijo. Se está repitiendo lo que anteriormente Lucas había dicho. Pero otros manuscritos no tienen esta frase: tenme como alguno de tus jornaleros. Cuando hablamos acerca de manuscritos, mis hermanos, estamos hablando acerca de manuscritos de la Biblia en griego, que son antiguos. Pueden ser papiros, pergaminos, códex, cita de los padres de la iglesia o leccionarios. De eso estamos hablando. O
o code, o papiro, que son Biblias. Son Biblias, son la Biblia. Son copias de la Biblia. En algunas de estas copias o manuscritos de la Biblia no está esa lectura de Lucas 15:21. Tenme como alguno de tus jornaleros. Y en otras copias de la Biblia no está presente. Entonces el crítico de la Biblia dice, es una adición. Por lo tanto, la primera, la más corta, es la lectura correcta. Porque los escribas preferían añadir más información para los lectores. El otro criterio que emplean los críticos textuales. Es preferible aquella lectura que da razón de las demás. El principio vale para juzgar correcciones gramaticales y teológicas. En Juan capítulo 6, verso 1, los mejores manuscritos leen, o se puede leer así: al otro lado del mar de Galilea de Tiberíades, en algunos manuscritos. Son claras correcciones las omisiones de Tiberíades, que hacen unos pocos manuscritos, o la adición de la copulativa y de Galilea y de Tiberíades. Otros, adiciones mayores, de Galilea a la parte de Tiberíades. La única lectura que da razón de la demás es la tosca inicial. Es decir, la lectura más tosca, los críticos textuales dicen que es la mejor. Porque las otras lecturas hay explicaciones, hay aumento, añadidura para aclarar lo que quiere decir la original. Es similar a una redundancia, como por ejemplo la 10ª región, la región de los lagos o la 9ª región de la Araucanía. Son redundancias. Bueno, también ocurrió lo mismo con al otro lado del mar de Galilea de Tiberíades. Otro criterio que emplearon los críticos textuales. Hay que preferir la lectura que sea más coherente con el estilo y el lenguaje del autor. Con el estilo y el lenguaje del autor de la Biblia. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 14, verso 8, debe preferirse la lectura otro ángel segundo, frente a otro orden de palabras, pues ese es el estilo del autor. Otro más sustantivo, más adjetivo. Y esos son algunos criterios. Son 6 criterios que los críticos textuales, al comparar los manuscritos, las variantes textuales, los papiros, los leccionarios, los códex, tratan de determinar cuál es la lectura más antigua, o la más fidedigna, o la original. Ejemplo del trabajo de la crítica textual. Bueno, ahí estuvimos viendo anteriormente los criterios que utilizan los críticos textuales para determinar el texto original, o el más antiguo, el más fidedigno. Ahora vamos a ver ejemplos de trabajo de la crítica textual, de acuerdo a lo que señala Raúl Saldívar. Aquí tengo el libro. Este libro, mis hermanos, si alguien quiere profundizar mucho más en esto, este libro tiene mucho más ejemplo del trabajo de la crítica textual, o el trabajo que realizan los críticos del texto. Este es el libro de Raúl Saldívar. Muy importante la obra de este autor. Vamos a contrastar, vamos a comparar. En la versión Reina Valera del año 1960 se lee: le veo por sobrenombre Tadeo. En cambio, la nueva versión internacional simplemente dice Tadeo. ¿Cuál de las dos variantes es la correcta? ¿Quién tradujo correctamente ese texto bíblico? Bueno, la nueva versión internacional y la Reina Valera están siendo fiel y escribiendo textual como está escrito en el texto recepto, y el otro tal cual como se encuentra en el texto crítico no dejado. Le veo por sobrenombre Tadeo
se encuentra en el Codex de Beza, Lebeo. Tadeo se encuentra en el Codex Sinaítico, el Codex Vaticano. F13 significa familia de 13 manuscritos. También el 892. Este es un manuscrito griego que contiene el Evangelio de Mateo. El I-185 es un leccionario. Ledeo, Tadeo se encuentran en todos esos materiales o esos documentos. Si aplicamos el primer principio, los manuscritos sinaítico, Vaticano, tienen más prestigio que los manuscritos 1, 2 y 7. La variante más antigua es la del sinaítico, que data del siglo IV después de Cristo, al igual que el Vaticano. En cambio, el manuscrito 1 se cree que es de los siglos XII, siglo XIII. El manuscrito 2, a ver aquí pero tengo que con esto. No te apareció. Voy a buscar esta. Esto es lo que dice Raúl Saldiva. Desaparece el quiero cambiarlo acá. Ahí va. Que voy a eliminar mejor. El Lebeo, por sobrenombre Tadeo, se encuentra en el Tectus Receptus de Erasmus y los demás manuscritos que usó como minúsculo. El Lebeo entonces está en el Tectus Receptus, está en los minúsculos, minúsculo 1, minúsculo 2 y el minúsculo 7. En cambio, Tadeo está en el Sinaítico, Vaticano y la familia de 13 manuscritos. La variante más antigua es la del Sinaítico, que es Tadeo. Data del siglo IV, al igual que el Vaticano. El manuscrito 1 son del año 1100 o 1200 después de Cristo. Es decir, la lectura Lebeo por sobrenombre Tadeo, esa lectura proviene del manuscrito del año 1100, 1200 después de Cristo. El manuscrito 2 del siglo XI, siglo XII, y el manuscrito 7 del siglo XII, minúsculo. Así, si aplicamos este criterio, Sinaítico y el Vaticano son los más antiguos entonces. El Sinaítico y el Vaticano son estos. Aquí. El Sinaítico, así se designa, y con una B se designa el Codex Vaticano. Estos son minúsculos. Los minúsculos corresponden al siglo, comenzaron a registrarse al siglo IX después del Señor Jesucristo. Por lo tanto, esta lectura de Lebeo por sobrenombre Tadeo corresponde a los minúsculos, que son mucho más recientes. La variante más corta son los manuscritos sinaítico y vaticano. La variante más explicativa es la de Erasmo de Rotterdam. Los otros principios no son aplicables acá. Bueno, aquí tenemos entonces, ahí tenemos un criterio, una práctica o un trabajo que realizan los críticos del texto al emplear los criterios. La Reina Valera se lee Lebeo por sobrenombre Tadeo. La Nueva Versión Internacional dice simplemente Tadeo. Tadeo viene en el Codex Sinaítico, el Codex Vaticano. En cambio, Lebeo por sobrenombre Tadeo proviene del Tectus Receptus y de los minúsculos. Los minúsculos son mucho más tardíos. Vaticano, Sinaítico son mucho más antiguos. ¿Qué más?
La lectura más corta es la del Vaticano y del Sinaítico. En cambio, la otra más explicativa son las del Textus Receptus. Entonces, ¿cuál es la que se debe preferir acá? ¿Cuál es la más fidedigna o la más original? Podemos concluir acá, mis hermanos, de acuerdo a este trabajo de la crítica textual. Este breve ejemplo de la crítica textual. Sería la traducción de la NBI, la... porque es la más antigua, ¿no? Bueno, Que tiene... muy bien. Bueno, esa lectura. La NBI, o la nueva traducción internacional, tengo un problema acá con esto para escribir aquí sobre la pizarra. Ya. La... Oh, ¿qué pasó aquí? Anotar algo. Y ahora sí. La nueva versión internacional está traduciendo del Textus crítico. Crítico. La Reina Valera no me lo voy a poner, del Textus Receptus. De acuerdo a todos esos criterios que emplea la crítica textual, entonces la más certera o la mejor lectura sería la del texto crítico. ¿Por qué razón? Bueno, ya vimos las razones. Porque es más corta, es más breve, no hay notas explicativas, no hay amplitud, eso es por una parte, y lo otro es más antigua. El Sinaítico, el Vaticano, mucho más antiguo. Esa es la razón. El Textus Receptus se basa en los mejores testigos del texto, que el Vaticano y el Sinaítico. Algo más que agregar con respecto al texto crítico es que el texto recepto está incorporado también acá en el texto crítico. No es que este texto sea otro, sino que el textus receptus está incorporado en el texto crítico del Nuevo Testamento. Está acá. En la nota del pie de página, en el aparato crítico, toda esta información, codes Vaticano, codes Sinaítico, el 13 minúsculos, minúsculo 1, minúsculo 2, minúsculo 3, toda esa información está en el texto crítico, en la sección del aparato crítico. Y ese es el procedimiento que emplea el crítico textual para determinar o fijar la lectura original de la Biblia, después de hacer una multitud de comparaciones con todos los manuscritos existentes. Los papiros, manuscritos, leccionarios, cita de los padres de la iglesia y distintos tipos de códex. Perfecto, mis estimados hermanos. Hemos concluido la clase de hoy día. ¿Alguna reflexión, alguna opinión acerca de, o algún aporte de lo que ustedes han leído en su libro de texto y lo que hemos visto en clase también? Fue muy compleja esta parte de estas clases, o las 7, esta que ve las 7 y la 8. Sí, compleja. O sea, puede haber uno aquí el tema de que para traducir eh, todo esto es tremendo trabajo, el cual no se reconoce muchas veces porque no se sabe. Entonces, claro, uno hoy día tiene la Biblia y toda la traducción y espero que no vea el trabajo que hay detrás de esto, de todas estas personas que trabajaron para eso. Esto nos enseña que podemos apreciar un poco más nuestra Biblia en este caso, por el hecho de Exacto. que, por el trabajo, por todas las personas que están, tradujeron y todo eso. Tremendo, ¿eh? Es Tremendo. bien como, un poco Hay complicado, pero las traducciones de la Biblia actualmente, mis hermanos, llevan 2000 años de trabajo. 2000 años de trabajo. Y no es de una persona, sino de una multitud de personas que han trabajado acá. Cristianos de Egipto, de Siria, cristianos de tantas partes del mundo. Tischendorf, por ejemplo.
todos los copistas que no conocemos los nombres, los leccionarios, las citas de los padres de la iglesia. Alguien tuvo que, bueno, Grebach fue el que clasificó los tipos de texto neutral, alejandrino, el occidental, entre otros, y comparó todas estas obras. Y para traducir la Biblia, actualmente, este es un trabajo de siglos, de años. Está acá, en este pequeño documento rojo, que es una Biblia en griego, con el aparato crítico, pero aquí tiene años y años y años de investigación. Todo lo que existe actualmente, todo lo que se ha descubierto actualmente, está aquí, en esta Biblia. Le dice, ese versículo bíblico se encuentra en el Códice Sinaítico, en el Códice Vaticano, en el Papiro 46, Papiro 52, el leccionario bíblico, en el leccionario, en la cita de los padres de la Iglesia, en la Vulgata Latina, en el Códice, los manuscritos coptos, por ejemplo. Toda esa información se encuentra acá. Todas las versiones modernas de la Biblia traducen de aquí, de este documento, texto crítico del Nuevo Testamento. Pero hay mucho trabajo. El trabajo de la crítica textual le dice que el crítico textual, esta es la mejor lectura. Ya ustedes saben cuáles son los criterios. Pero después vienen los biblistas, el trabajo de los biblistas. Lo tienen que traducir los biblistas. Las traducciones modernas de la Biblia, para traducir, hay de la nueva versión internacional, por ejemplo, un modelo de cómo se traduce una Biblia. Tiene que existir 3 personas: un biblista, un lingüista, un antropólogo. Cada uno de ellos debe tener un doctorado en su propia especialidad. Un doctorado en lingüista, un doctorado en biblista, un doctorado en antropología. Es decir, ya, en esas especialidades es la máxima educación que puede obtener una persona en esas respectivas especialidades. A los biblistas se les pide griego, hebreo, arameo. Y como son doctores, se les pide, en su propia especialidad, se les pide 2 idiomas adicionales al materno, inglés, francés o alemán. Y si son expertos en el Antiguo Nuevo Testamento, se le piden 2 más, 2 más. Tiene griego, hebreo, arameo, alemán, francés, castellano, si es el idioma materno, y aparte de esos 6 idiomas, 2 más. Si es del Antiguo Testamento, el acadio, o no sé, cualquier otro, no sé, supongamos el armenio, por ejemplo. Y si es del Nuevo Testamento, entonces el latín, y puede ser el de Etiopía. 8 idiomas, 8 idiomas está hablando esa persona. Para, para traducir un libro de la Biblia. Un libro nada más. Un solo libro. Usted va a traducir el Evangelio de Mateo. Y no es suficiente con eso. Después que traduce el Evangelio de Mateo, está el biblista y está el antropólogo corrigiendo. Después eso pasa al comité de revisión y le devuelven la obra. Y el traductor puede considerar las observaciones como no puede considerar las observaciones. Así es el trabajo actualmente de las traducciones de la Biblia, de las traducciones serias de la Sara. Hay un trabajo, pero enorme, de mucha gente y gente especialista que ha dedicado su vida en traducir Biblias. Hay mucho trabajo, como dice hermano Andrés, realmente hay mucho trabajo de fondo. Los hermanos no tienen ni idea del trabajo que hay detrás de una traducción bíblica. Muy bien, vamos a finalizar entonces con una oración a nuestro Señor. Mi hermano Andrés, por favor, nos dirige en una oración para concluir la clase de hoy día. Eso está